¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos listos para el estudio del día de hoy, de media semana, y seguir con lo que estamos estudiando acerca del libro de Jonás. Siempre tenemos esta bendición de acercarnos a muchos de ustedes a través de este medio, y doy gracias a Dios porque pues yo creo que hemos aprendido juntos acerca de las verdades que encontramos en este pequeño libro y que nos ayuda a ver un poco más acerca del corazón de Dios hacia pues aquellas personas a las cuales es necesario llevarles el evangelio. Mientras algunos más se conectan, bienvenidos hermanas, bienvenidas a los que están ahí conectándose. Voy a compartir yo el video y pues les pido que de igual manera ustedes lo compartan, como siempre, la oportunidad de que otros escuchen la palabra del Señor, si no ahorita, después, y pues tratar de que este mensaje, esta enseñanza llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces estoy compartiéndolo también ahorita. Ok, ya está compartido. Ok, son las 7 en punto. A lo mejor vamos a dar un minuto más para que pues, más personas lleguen a conectarse ahorita. Estén con nosotros en el estudio y la continuación de Nehemías. Perdón, de Nehemías, no, ese es el domingo. El estudio de Jonás. Es que estoy viendo aquí, estoy buscando el video de ahorita para tener quienes se van conectando, y pues me tocó ver ahí el título de Nehemías, que es el estudio que estamos teniendo todos los domingos en el ministerio hispano. Ok, bueno, son 7:1, entonces yo creo que podemos oficialmente empezar, y pues gracias a Dios por permitirnos llegar a la mitad de una nueva semana. Poco a poco aquí en Shreveport estamos reincorporándonos a algunas actividades, todavía con precauciones, pero ya gracias a Dios el día domingo pudimos tener a varias familias en nuestra congregación, y pues todavía no podemos tener actividades entre semana, no hay actividades todavía para los niños, pero estamos tratando de lo que podamos ya tener algo más frente a frente, ¿verdad? Hacerlo, pero yo creo que va a ser una buena idea por lo menos seguir con nuestros estudios de los miércoles, tal vez, ¿verdad? No estoy anunciando nada oficialmente, pero tal vez el resto del verano podamos seguir con el estudio bíblico, ¿verdad? Obviamente estaremos viendo qué más seguir estudiando, porque Jonás, pues nos quedan 2 capítulos más, pero bueno, vamos a empezar. Gracias a Dios por estar con nosotros una vez más. Compártanlo en lo que arrancamos bien el estudio el día de hoy, y estaremos viendo el capítulo 3, versículos 1 al 10, prácticamente todo el capítulo. Y recuerden que el tema que hemos estado manejando en el libro de Jonás es corriendo a la manera de Dios. Muy fácil de bosquejar el libro con este título, ¿verdad? Corriendo a la manera de Dios. Vemos que en el capítulo 1 Jonás corre de Dios, o sea, él huye de Dios, corre de Dios. En el capítulo 2 él corre hacia Dios. El día de hoy estaremos viendo cómo Jonás corre con Dios, es decir, que a final de cuentas hace lo que tiene que hacer. Y estaremos viendo, el primero de la próxima semana, el último tema, el último capítulo, que será Jonás corre detrás de Dios, es decir, como que se queda atrás, ¿verdad? En el propósito de Dios. Pero bueno, vamos a orar y vamos a ver los 10 versículos que tenemos de Jonás corre con Dios. Vamos a orar. Señor, mientras dedicamos tiempo al acercarnos a tu palabra, reconocemos primero que nada nuestra gran necesidad de ti en todas las áreas, Señor. No hay momento en nuestra vida en que necesitemos menos de ti, sino al contrario, Señor, siempre necesitamos más de ti. Y queremos pedirte que al estar tomando un tiempo para estudiar tu palabra, considerando este libro pequeño pero con grandes verdades, nos permitas correr junto contigo, Señor, y no correr de ti o correr detrás de ti, Señor. Ayúdanos a ser fieles y sosténnos, Padre, en tu gracia. Te pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ok, pues bueno, entonces ya con sus Biblias abiertas, varios de ustedes seguramente con sus libretas, también sus lapiceros, el tema es Jonás corre con Dios. Entonces ya hemos visto que cómo Jonás corre de Dios, capítulo 1, cómo Jonás corre hacia Dios, y algo bien interesante que aprendimos la semana pasada del capítulo 2 es el tiempo que Jonás espera para acercarse a Dios. Es interesante. Cualquiera podría haber dicho, los marineros están diciéndole a Jonás, ora, lo echan del barco y no ora, y se lo come el pez y no ora, ¿verdad? Y es interesante que hasta después de 3 días y 3 noches, a final de cuentas él viene a Dios y reconoce su falla. Entonces él corre hacia Dios, ¿verdad? Hoy estaremos viendo Jonás corriendo con Dios. Él a final de cuentas va a correr con Dios. Entonces muchas veces usamos terminologías eclesiásticas sin pensar un poco acerca de cuántas personas conocen
lo que es el significado de este tipo de palabra, ¿verdad? Hablamos como santidad, justificados, expiación. Y obviamente una de las palabras que usamos de una forma muy común dentro del ámbito cristiano es el término arrepentimiento, ¿verdad? Hablamos de arrepentirnos, la necesidad de arrepentirse. Y pues bueno, a veces ese vocabulario cuando lo usamos no pensamos mucho acerca de lo que significa o de lo que implica. Pues el día de hoy consideramos un poco la palabra arrepentimiento, ¿verdad? ¿Cuáles son esas evidencias, esas muestras del arrepentimiento y qué es lo que lleva a una persona al arrepentimiento? Pero bueno, vamos a dividir nuestro estudio el día de hoy en 4 partes. El primero es el mensajero. Una vez más, vemos en la escena a Jonás, aunque sabemos que el libro no trata de Jonás, eso lo vimos en la introducción, ¿verdad? El nombre Jonás se menciona algunas veces, pocas veces en comparación con el nombre Dios, ¿verdad? Dios se menciona muchas más veces que Jonás, pero el mensajero, aquí está el mensajero en los versículos 1 al 3. Dice de la siguiente manera: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo camino, de 3 días de camino. Entonces vemos que el mensajero primero que nada es llamado. Lo primero que debe venir a nuestra mente es recordar que el propósito de Dios es que nosotros testifiquemos de su gloria. Dios no quiere que nosotros callemos y mucho menos que salgamos huyendo. Dios no quiere que nosotros como sus hijos seamos cristianos, por así decirlo, cristianos de la secreta, ¿verdad? Cristianos secretos. Dios quiere que nosotros como sus hijos obedezcamos y llevemos un mensaje a aquellos que necesitan escuchar su palabra. Pero lo interesante de esta sección es que es muy similar. O sea, si usted ve el capítulo 1, versículos 1 y 2, inclusive la primera parte del versículo 3, allá en el capítulo 1, se dará cuenta que es casi literal lo que dice aquí el capítulo 3, versículos 1 al 3, ¿verdad? Ahora, lo que se añade, por ejemplo, aquí en el versículo 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez, ¿ok? Lo que vemos allá en el capítulo 1, versículo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Y el capítulo 3, 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Entonces vemos que esto habla de una segunda oportunidad. Dios dando una segunda oportunidad a Jonás. Y no vemos, y es bueno recalcarlo y notarlo, que Dios reproche a Jonás. No, es como si hubiera un empezar de nuevo, es como si no existiera el capítulo 1 y 2. O sea, lo único que nos hace una referencia a lo que Jonás había hecho y lo que había pasado en los primeros 2 capítulos, es la frase por segunda vez. Pero si no tuviéramos esa frase, sería como vino la palabra de Dios a Jonás como generalmente venía a cualquier otro profeta. Entonces, lo que me hace pensar es Dios dando esta segunda oportunidad a Jonás. Es como diciendo, Jonás, obviamente tú veniste a mí. Y recuerden ustedes que en el capítulo 2 Jonás reconoció su miseria al vivir alejado de Dios, cómo él clama sabiendo que puede ser escuchado por Dios, reconoce que la salvación es del Señor. Recuerdan que ahí en el capítulo 2:8 veíamos esta frase que describe la intención de Jonás, ¿verdad? El que sigue sus vanidades ilusorias, ¿verdad? El que sigue sus caminos vanos e ilusorios abandona la misericordia de Dios. Entonces prácticamente lo que hace Jonás es arrepentirse por huir de Dios. Y Dios lo perdona. Y simple y sencillamente después que el pez viene y lo escupe en la playa, dice la escritura, y vino la palabra de Dios a Jonás. Entonces una segunda oportunidad. Dios no está reprochando, no lo vemos reprochando, ni siquiera cuando otra vez Jonás, aunque ya no huye de Dios, pero él se enoja por Dios, porque Dios salva a personas que en la mente de Jonás no son dignas de ser salvas. Dios sí habla con Jonás y le dice, Jonás, ¿por qué te enojas? Y no en un sentido condescendiente. Pero mi punto ahorita es, no vemos a Dios como diciéndole, Jonás, otra vez estás actuando así, no aprendiste nada con el barco, no aprendiste nada con el pez. Dios no lo vuelve a mencionar. Entonces una segunda oportunidad. Y yo creo que muchos de nosotros hemos tenido segundas, terceras, cuartas oportunidades cuando hemos venido a Dios. Porque es un punto importante recalcar esto, hermanos. Si queremos decirlo así, como esta oportunidad que Dios le da a Jonás de hacer lo que le había dicho al principio, viene después de que Jonás se arrepiente. ¿Okay? No podemos pensar simplemente que nosotros podemos vivir nuestra vida a nuestra manera y simplemente Dios va a pasar por alto, Dios va a pasar por alto, Dios va a pasar por alto. Ciertamente la paciencia de Dios es grande, ciertamente su misericordia es grande, ciertamente su gracia es grande, pero no podemos ni debemos abusar
de la gracia del Señor. No podemos simplemente ignorar la realidad, como dice la Escritura, que su paciencia tiene el propósito de guiarnos al arrepentimiento. Pero cuando nos arrepentimos, cuando realmente venimos a Dios en un reconocimiento genuino de nuestra obediencia y le pedimos perdón, sabiendo que hallamos perdón en el nombre de Cristo, Dios nos perdona y es como si hubiera un empezar de nuevo. Ahora, siempre va a haber consecuencias, algo que no podemos dejar de lado, y eso ya lo tocamos en algunas sesiones anteriores. Las consecuencias de nuestros pecados siempre van a seguir, pero la gracia de Dios va a ser manifestada cuando nosotros venimos a Él en arrepentimiento. Entonces Dios llama una vez a Jonás, lo vuelve a llamar. Jonás, hazlo. Vemos que Jonás es comisionado en el versículo 2. Dios le dice: levántate y ve a Nínive, ¿verdad?, aquella gran ciudad, y proclama en ella lo que yo te diré, ¿ok? Nosotros no somos llamados a hacer lo que queremos o a servir en la manera en que nosotros queramos. Somos somos comisionados por Dios para aquellas cosas que Él quiere que nosotros de forma individual hagamos, y obviamente también como iglesia, lo que Dios quiere que hagamos, que lo hagamos en su tiempo, a la manera de Dios, porque tarde o temprano Dios va a requerir cuentas de aquello que nos ha sido comisionado, aquello en lo cual el Señor nos ha mandado a hacer. Solamente unos pasajes para aquellos que están apuntando: Mateo 24, versículo 45 y 46, Mateo 25, 13 al 18, son pasajes que hacen alusión precisamente a Dios comisionando a su siervo, esperando que cuando Él regrese nos encuentre haciendo aquello que Él nos ha puesto por hacer. Él no nos dio a nosotros la ventaja de, pues haz lo que quieras, tú sírveme, en lo que quieras servirme, hazlo. Con que tengas un buen corazón y una buena intención, eso es lo que cuenta, ¿no? Realmente no funciona así. Dios nos da comisiones específicas que Dios espera que nosotros cumplamos. Y en este caso, el contenido del mensaje a Jonás no está sujeto a interpretación de Jonás o a modificación del mensajero. Es el mensaje de Dios y debe entregarse tal y como Dios se le está entregando. Es lo que le dice Dios a Jonás: proclama el mensaje que yo te daré. Y cada uno de nosotros como cristianos, especialmente aquellos que tenemos la responsabilidad de enseñar a través de predicación, a través de un estudio, a través de sentarse con alguien y abrir la Escritura, nuestra responsabilidad no es decir qué es lo que yo pienso, no es dar mi punto de vista, no es ver cómo yo veo la vida, es proclamar el mensaje de Dios. Y todo lo que soy, mi pensamiento, mi enseñanza debe estar permeada, tiene que estar saturada con los principios de la Escritura, porque es el mensaje de Dios, no es el mío. Recuerdan que una de las cosas que los profetas en el Antiguo Testamento, una de las frases que ellos decían muy repetidamente, de forma muy constante, era: así ha dicho Jehová. Porque lo que ellos querían dejar en claro es esto: este no es un invento mío, este mensaje no me lo inventé yo, es la palabra del Señor. Dios le dice a Jonás: ve y proclama el mensaje. Entonces, en el mensajero Dios lo llama, ¿verdad? Dios comisiona, pero también se espera que el enviado, que el mensajero obedezca. Si ustedes recuerdan, en 1.3, ¿verdad?, después de que Dios le dice precisamente casi lo mismo, en 1.3 dice: y Jonás se levantó para huir. ¿Recuerdan ustedes? Pero ven ahora 3.3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. O sea, ahí está. Hasta este punto todo es igual entre 1 y 3. Pero la diferencia entre el capítulo 1 y el capítulo 3 es el hecho de que él fue. En el capítulo 1 se levanta, pero para huir. En el capítulo 3 se levanta para obedecer. Él se levantó para obedecer. Y esa es la diferencia de lo que distingue a los discípulos de Cristo. Lo que nos distingue a nosotros como seguidores del Señor no es cuánto sabemos, no es cuánto podamos debatir, es la obediencia. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7 nos enseñaba que la diferencia entre un hombre insensato y un hombre sabio está en el hecho de oír la palabra de Cristo y obedecerla, ¿verdad? Esa es la diferencia, porque otros pueden oír, pueden saber, pueden tener la información, pero no obedecer. Y esa es la diferencia que hay entre un hombre insensato y un hombre sabio. Entonces Jonás obedece. Dios le dice: ve, y dice la Escritura: Jonás se levantó y fue a Nínive. El mensajero no deja de ser un instrumento en las manos de Dios, pero tenemos que recordar que no somos instrumentos inánimes, es decir,
no somos instrumentos que simplemente Dios nos toma sin voluntad, como si fuéramos utensilios sin vida. Hermanos, somos instrumentos en las manos de Dios, pero el mensajero y todo en la vida del mensajero está implicado en cumplir la comisión y en el mensaje que se lleva. ¿Ok? Entonces, primera cosa, el mensajero, versículos 1 al 3. Segunda cosa, el mensaje, versículo 4. En el mensaje vemos el versículo 4, dice: y comenzó, obviamente, Jonás fue a la gran ciudad, ¿verdad? Nínive. Y dice que comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y hasta este momento se nos dice en qué consistía el mensaje. Porque hasta este momento no sabíamos cuál era el mensaje. El mensaje que Dios le había dado a Jonás: ve y predica este mensaje, da este mensaje, entrega este mensaje. No sabíamos hasta este momento. Y el mensaje simplemente se describe con unas cuantas palabras. En el original, en el hebreo, son solamente 5 palabras. Pero el mensaje dice, ¿verdad? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Eso era todo. El mensaje simplemente tenía el propósito de decir: esta no es una invitación, no es un consejo, no es una advertencia, es una sentencia. La ciudad va a ser destruida. Y esto debe llamar la atención, porque aunque algunos piensan, y yo respeto, ¿verdad?, a los que piensan que seguramente estas palabras de Jonás no fueron las únicas, seguramente pudo haber estado impregnado de un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Dios va a destruir la ciudad si ustedes no hacen esto y esto, pero yo pienso que no hay indicación de que realmente Jonás haya incluido algo más, y por algunas razones por las que yo lo menciono, es primero que nada, porque Jonás no tenía la intención de llamar a estos personajes, a estas personas, al arrepentimiento. Segundo, el mensaje de Dios era claro, era una sentencia: la ciudad va a ser destruida, punto. No es depende de, si ustedes no se arrepienten, como en algunas ocasiones cuando vemos precisamente en otros libros del Antiguo Testamento, cuando Dios da una sentencia a Israel, a Judá, a otras naciones inclusive, a veces hay una cláusula de llamado, ¿verdad?, al arrepentimiento. Arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, yo voy a castigarlos, yo voy a hacer esto. Pero en este caso, es el primer argumento que yo pongo en la mesa. En este caso, no parece ser eso. Esto es una sentencia: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. La otra cosa interesante es que cuando responde la ciudad en arrepentimiento, y ahorita vamos a ver eso, y el rey llega a la noticia de esta sentencia, dice la Biblia que el rey mandó a todos a ayunar. Y él dijo lo siguiente, ¿verdad?, en el versículo 9. Dice: vamos a hacer esto, que vamos a dar muestra de arrepentimiento. Versículo 9. Porque quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. O sea, no estaba diciendo: vamos a arrepentirnos porque Dios ya nos prometió que si nos arrepentimos nos va a perdonar. O sea, realmente para este momento, para el rey si usamos una terminología terrenal, sería como echar la moneda al aire. O sea, lo único que podemos hacer es dar muestra de arrepentimiento, cercanos a Dios y pues esperar. Tal vez Dios se apiade, tal vez Dios tenga misericordia de nosotros. No había una garantía, como en otras ocasiones en el mensaje que Dios daba de sentencia a un pueblo: si tú te arrepientes, yo te voy a perdonar, pero si no, voy a castigarte. Entonces tú tienes una garantía de que si te acercas a Dios, Él te va a perdonar. En este caso no parece haber ese contenido. Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que Dios no vaya a perdonar al que se arrepiente, pero mi punto es que no creo que ese haya sido uno de los puntos, o que haya estado implicado el llamado al arrepentimiento en el mensaje. Entonces, con esto que estoy diciendo, el mensaje de Jonás prácticamente era una sentencia. No era una invitación, no era un llamado al arrepentimiento, no era una exhortación, era una sentencia. Dios ha dicho: ustedes van a perecer, ¿ok? Y a lo mejor no era necesario dar demasiados detalles, porque realmente los asirios, ¿verdad?, de la cual Nínive era la capital, ¿verdad?, eran conocidos por su crueldad, por su impiedad, por su injusticia, en fin, todo esto. Entonces, el mensaje es de Dios, ¿ok? Es un mensaje que incluye o implica tanto la justicia de Dios como su santidad. Y entender, uno podría argumentar y decir: oiga, hermano, pero espérese, yo lo que puedo ver en todo el Antiguo Testamento es que Dios siempre trata con su pueblo. ¿Qué tiene Dios que hacer con Asiria? Bueno, Dios es dueño de toda la tierra. Y Él no solamente pedía cuentas de su pueblo Israel, Él tenía, y de hecho lo expresó en muchas ocasiones, el derecho, por ser el rey soberano, de exigir cuentas a Asiria, a Babilonia, a Edom, a Moab, a Egipto, a Filistea,
a toda nación. Hermanos y amigos, toda nación sigue estando bajo la dirección y la autoridad de Dios. Y Dios va a pedir cuenta de toda nación, Dios va a pedir cuenta de todo ser humano. No podemos simplemente decir, Dios solamente está tratando con los suyos, ¿verdad? Con sus hijos. No, Dios trata con todo ser humano y todo ser humano va a tener que comparecer ante el Señor. Porque Dios es Dios justo, Dios es Dios santo, pero a final de cuentas, siempre nosotros que podemos ver el mensaje ya completo del Evangelio, siempre junto con el mensaje de juicio justo, va a haber un mensaje de un llamado al arrepentimiento, que repito, no creo que haya sido incluido ese llamado al arrepentimiento aquí, pero va a estar implicado en la respuesta que hacen el rey. Ok, entonces la justicia y santidad de Dios se refleja en estas palabras: Nínive va a ser destruido. Ok, dice Dios, de hecho en el capítulo 1, versículo 2, Dios dice lo siguiente, ¿verdad? Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad dentro de mí. Dese cuenta, no hay nada social o racial aquí. No es Dios está diciendo, como yo solamente trato con mi pueblo selecto, escogido, todos los demás me caen mal, y por lo tanto Asiria. No, dice Dios, yo voy a juzgar a Nínive. Yo quiero que tú adviertas que su maldad ha subido contra mí, su pecado está delante de mí, ¿ok? Entonces ese es el clamor de Dios. Y luego, al mismo tiempo, aunque no era parte del mensaje de Jonás, este llamado al arrepentimiento, Jonás reconoce una cosa. Vean conmigo el capítulo 4, versículo 2. Estaremos tratando ya el capítulo 4 de forma más permanente, no más permanente, más en fondo en la próxima semana. Pero vean lo que dice Jonás. Jonás se enoja. Nínive se arrepiente y Jonás se enoja. Versículo 2, vean, capítulo 4, 2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, lo que reconoce Jonás simplemente es esto: yo sé, Dios, que tú eres un Dios que perdona. Y ya saben, hay cosas que la Escritura nos muestra para poder recibir su perdón. El perdón de Dios no es incondicional, en el sentido de que Él otorga a todo ser humano sin importar su actitud hacia Dios. No, el perdón de Dios es para todo aquel que viene en arrepentimiento a Él. Entonces, en este mensaje está implicado en cierta forma esta realidad de que toda persona que se arrepiente, Dios va a perdonar, ¿ok? El mensaje es poderoso, ¿verdad? El mensaje del Evangelio definitivamente es sencillo, pero es poderoso para salvar. No necesitamos modificar el mensaje, hermanos. El mensaje del Evangelio, algunos quieren quitarle una parte, pulirle otra parte, para que no suene tan áspera, para que no suene tan duro, para que la gente no se ofenda. Escuchen, el mensaje del Evangelio es sencillo, pero es poderoso. Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No importa si es judío, si es griego, ¿verdad? No importa su trasfondo cultural, su raza, su estatus social. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero también en 1 Corintios, Pablo nos dice que Dios decidió salvar al mundo con la locura de la predicación. O sea, no necesitas alterar el mensaje de la predicación para que produzca cambios y transforme la vida. El mensaje es sencillo, pero es un mensaje con poder. No debe alterarse, ¿ok? Y como yo mencionaba, realmente fueron estas las únicas palabras en la predicación de Jonás, ¿ok? Si ciertamente el mensaje tenía una sentencia, una declaración que no estaba abriendo una puerta si es que, ¿ok? Si se arrepienten, ¿verdad? Pero pues sabemos que el mensaje del Evangelio no solamente es una sentencia. Tenemos que entender que el mensaje del Evangelio no es simplemente decirle a una persona: Dios te ama, tiene un plan para ti, no te preocupes que la vida va a ser bonita. El mensaje del Evangelio lleva primero un llamado, una advertencia. Somos pecadores, estamos bajo la ira de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestro pecado no nos permite acercarnos a Dios. Aún las buenas intenciones que podamos hacer jamás podrán arreglar el problema que existe entre yo y Dios. Mi pecado me separa de Dios. Mi iniquidad me separa de Dios, mis buenas intenciones aún me separan de Dios. Yo no puedo salvar a mí mismo. Yo estoy bajo la sentencia de Dios y no puedo hacer nada por salvarme. El apóstol Pablo decía, ¿verdad? No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si usted se siente demasiado bueno como para que Dios lo mande al infierno, déjeme decirle una cosa: usted está viviendo engañado. ¿Por qué? Porque si usted no ha venido en arrepentimiento, creyendo en la obra de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros,
dando su vida, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos, su buena intención y su deseo de portarse bien para poder ganar salvación, no le va a ayudar en nada. Ese es el primer aspecto del Evangelio, ¿verdad? Alguien decía que para que unas noticias puedan ser buenas, primero tienes que escuchar las malas. Y las malas noticias son estas: estamos perdidos, estamos condenados, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Simplemente estamos bajo la sentencia de Dios, y Dios es Dios justo, que no va a pasar por alto mi pecado. Pero, y esto es bien interesante porque lo podemos ver en algunos pasajes del Nuevo Testamento. Pienso ahorita especialmente en Efesios capítulo 2. Efesios 2 nos dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nos dice la Escritura en ese pasaje que nosotros nos encontrábamos viviendo de acuerdo a la corriente del mundo, conforme a los pensamientos de nuestra carne, siguiendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne. Y dice Pablo, éramos por naturaleza hijos de ira. Esa era nuestra condición. Y luego en el versículo 4, estoy hablando de Efesios 2, 4, dice, pero Dios. Las malas noticias son estas: somos hijos de ira, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Dios intervino. Las buenas noticias del Evangelio te dicen: Cristo vino para llevar el castigo que tú y yo merecíamos y en Él poder recibir la vida eterna. Las malas noticias es que estamos perdidos, no podemos hacer nada por salvarnos. Las buenas noticias es que Dios proveyó el camino para poder ser reconciliados con Él. Dios proveyó lo que necesitábamos para poder estar a cuentas con Él. Y ese es el mensaje, si queremos decirlo con esas palabras, el mensaje sencillo del Evangelio. No necesitamos añadirle o quitarle, no, pero ¿sabe qué? No mencione el infierno, no mencione de que estamos en un problema, no mencione que somos malos. Eso el día de hoy no es políticamente correcto, no se oye bien en medio de la sociedad donde nos encontramos. ¿Sabe qué? No se trata de un asunto si se oye bien o no, es la realidad. Y lo único que nos va a llevar a Cristo, obviamente por esa convicción que el Espíritu Santo produce en nuestros corazones, es entender que estamos perdidos. Lo único que va a hacer que una persona clame por salvación es reconocer que necesita esa salvación. Y la única forma de ver esa salvación, otra vez, a través de la exposición de la palabra de Dios y a través de la convicción del Espíritu Santo, es que yo pueda entender que estoy completamente perdido. De otra forma, jamás podré venir a Él para pedir salvación. Es el mensaje, ¿ok? Jonás reconoce y sabe que el mensaje que él trae, aunque no tiene en su contenido, en ese momento que Jonás está predicando a Nínive, no tiene la parte del arrepentimiento, a menos que se arrepientan, él sabe y le dice: yo sabía que tú eres un Dios misericordioso. Él sabe que es un mensaje que tiene el poder para transformar las vidas, ¿ok? Por lo tanto, es un mensaje que debe ser entregado. Aunque es un mensaje claro, que habla de nuestra realidad, y es un mensaje claro acerca del Dios santo y justo, y a la vez misericordioso. Es un mensaje claro que habla de la obra de Cristo Jesús. Sin embargo, el mensaje necesita ser entregado. Por un lado, no debemos añadirle o quitarle para que sea más atractivo o que sea menos agresivo, para que a lo mejor sea un mensaje que la gente le preste atención, porque podemos asustar a la gente, ¿no es cierto?, con el mensaje del Evangelio. Yo inclusive una vez escuché a alguien que decía: mire, hay cosas que yo creo que no necesitamos mencionar del Evangelio. Vamos a presentarlo de una forma que la gente se sienta motivada, animada. Ya que estén adentro, ya les enseñamos bien de qué consiste. No, el Señor Jesucristo fue claro respecto a las implicaciones del Evangelio. Él mismo decía: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ninguno que me sirve a mí, ¿verdad?, no puede servir a dos señores, ¿verdad? Cualquiera que no muere, no puede vivir. Cualquiera que no pierde, no puede ganar. O sea, son expresiones del Evangelio. No necesitamos añadirle o quitarle para que el Evangelio sea o más atractivo o sea menos agresivo. El Evangelio, hermanos, siempre va a confrontar. El Evangelio siempre va a ofender. Alguien inclusive mencionó hace unos días: el Evangelio siempre va a dividir. Tiene esa realidad, pero ¿sabe qué? Es el único mensaje que puede salvar. El apóstol Pablo le recordaba a Timoteo esto en 2 de Timoteo 3:15 en adelante, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios inspirada es útil y tiene poder para salvar. Es el mensaje y hay que entregarlo. ¿Qué más vemos en nuestro capítulo? Vemos la respuesta al mensaje, versículos 5 al 9. Después de escuchar a Nínive proclamando, ¿verdad? En 40 días Nínive será destruida, una sentencia, no hay una invitación al arrepentimiento, una declaración simplemente. Versículo 5, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Entonces, ¿cuál es la respuesta al mensaje? Ahora, yo sé que algunos piensan que realmente estaba en el mensaje de Jonás estaba un llamado al arrepentimiento, porque podrían decir: ¿cómo sabían ellos que había que vestirse de cilicio? ¿Cómo sabían ellos que había que ayunar? ¿Cómo sabían ellos que deben apartarse de sus falsos caminos? ¿Cómo sabían ellos? Bueno, es algo que está en nosotros, el entender que el arrepentimiento conlleva una verdadera expresión de dolor por el pecado. Y otra vez, esta obra es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Recuerden que yo les decía, si no recuerdo la primera clase o el primer estudio de Jonás fue el segundo, cuando vemos en el libro muchos milagros, vemos a Dios preparando una tormenta sobrenatural, preparando un pez sobrenatural, ¿verdad? Preparando una planta sobrenatural, un gusano sobrenatural. Pues hermanos, el mayor milagro es este: Dios produciendo convicción en las personas y llevando a las personas a expresar un verdadero arrepentimiento. La Biblia dice que ellos creyeron a Dios. Es lo que dice la Escritura en el versículo 5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y no solamente eso. Lo que Dios dice es cierto. No, ellos respondieron a lo que sabían de este Dios. Por lo menos una cosa que ellos podían saber de este Dios es esto: Él es Dios justo, Él es juez, Él es rey sobre toda la tierra y tiene todo el derecho de castigarnos. Hay que humillarnos ante Él, ¿ok? Creyeron a Dios y respondieron. Mucha gente el día de hoy dice que cree en Dios, ¿no es cierto? Encontramos cuánta gente allá afuera que dice: yo creo en Dios. Y algunos dirían: yo creo en Cristo también. Y mucha gente cree que por ese reconocimiento intelectual de la existencia de Dios, una persona ya es salvo. Y déjame decirle: no. Porque creer en Dios en el sentido bíblico no solamente significa creer que Él existe, ¿verdad? Y que Cristo también existió y que murió en una cruz. O sea, es depositar completamente nuestra confianza en Él, en una, si queremos, déjame decirlo de esta forma, en una desesperación por nuestra realidad. Es venir y aferrarnos a Dios, reconociendo nuestra condición y pidiéndole a Dios misericordia. Ese es el creer bíblico, y es lo que vemos aquí. Y es lo que vemos en todos los demás pasajes en las Escrituras, donde dice la Escritura que la gente cree en Dios, cree en Jesús. No vemos en un conocimiento intelectual simplemente: sí, yo creo en Dios. Gente que adora ídolos dice creer en Dios, pero confían en sus ídolos. Gente que vive unas vidas inmorales, abiertas, declaradas o aún secretas. Gente que tiene en su corazón odio y rencor. Gente que no tiene paz por no tener paz para con Dios. Dice creer en Dios y no hace una diferencia. Creer en Dios en el sentido bíblico es correr hacia Él en una completa desesperación, reconociendo que si Él no muestra gracia y misericordia a través de la obra de Cristo, entonces estamos perdidos. Ellos creyeron a Dios. El arrepentimiento y la fe son parte de la conversión. Creer a Dios y arrepentirse. Y arrepentirse implica un cambio de mente, un cambio de pensar que nos va a llevar a un cambio de acciones. Ahora, noten que esto es un resultado del arrepentimiento. No es algo que hacemos para que Dios nos perdone. Hay que tener bien en cuenta este aspecto. Cuando una persona se arrepiente y viene a Dios en arrepentimiento, creyendo en Él, Dios nos perdona.
Vean el caso de Jonás. Él en el Salmo del versículo 2, o sea, el capítulo 2, perdón, cuando él hace esta oración a Dios, Jonás se arrepiente. ¿Qué es lo que usted ve en el capítulo 3? No ve a Dios reprochando, no ve a Dios reclamando a Dios, simplemente tratando a Jonás como si Jonás no hubiera hecho nada. Es el perdón de Dios. No necesitamos hacer méritos, hacer penitencia, ¿ok? Pero el arrepentimiento no solamente nos lleva a acercarnos a Dios, a aferrarnos a Dios con todo lo que somos, sino también implica un cambio en nuestro pensamiento que va a verse reflejado en un cambio de acciones. Es decir, no puede haber un arrepentimiento real, genuino, bíblico, si no hay una expresión de ese arrepentimiento. Ahora, otra vez déjenme mencionarlo de una forma lenta. No estoy diciendo que cuando uno se arrepiente necesita hacer cosas para tener el perdón de Dios. Lo que nos lleva a ser perdonados es la obra de Cristo en la cruz. Cuando venimos en arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios, es por lo que Dios hizo en Cristo, que Él nos perdona y nos concede ese perdón, ¿ok? Pero el ser perdonados y el habernos arrepentido va a llevar o va a venir acompañado con una vida que da evidencia de ese arrepentimiento. Déjenme leer rápidamente 2 versículos para sustentar esto que estoy diciendo, ¿verdad? Lo primero está en 1 de Juan, capítulo 1, la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, eso es arrepentimiento, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No requiere méritos, no requiere penitencia, simplemente requiere confesión que es movida por el arrepentimiento. Y el arrepentimiento conlleva ese cambio de mentalidad que me lleva a un cambio de acciones. Es decir, no puedo realmente vivir o demostrar una vida de arrepentimiento si no hay fruto de arrepentimiento. Déjenme un pasaje más en Hechos capítulo 26, versículo 20, nada más que no está cooperando aquí mi Biblia, no, todavía es de hojas, ¿ok? Hechos 26, 20 dice lo siguiente, ¿verdad? Pablo está compartiendo su testimonio y dice: anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, escuchen esto, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, y luego dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento, nos arrepentimos por el pecado, ¿verdad? Nos arrepentimos quizá por rechazar a Jesús de forma involuntaria o de forma deliberada, ¿verdad? Venimos al Señor en arrepentimiento. Regresando a Jonás. No dice la Biblia que los ninivitas, los habitantes de Nínive, creyeron a Jonás o al mensaje de Jonás. Dice el pasaje, creyeron a Dios. ¿Saben por qué? Porque el mensaje era de Dios. Ahora, ¿qué podemos ver en la respuesta de los ninivitas? Por un lado dice que se vistieron de cilicio y cenizas. El cilicio era un tipo de tela muy áspera. Obviamente, lo último con lo que usted haría una ropa, una cobija, ¿verdad? Algo para abrigarse sería el cilicio, ¿verdad? Porque es rasposo, es incómodo, es una tela que podría usted usarla para muchas otras cosas excepto para vestir. Pero el hecho de que la gente en los tiempos antiguos se vistieran de cilicio y todavía sobre ellos se echaran ceniza encima, era una expresión física, una expresión externa de su arrepentimiento y humildad. No es que ellos estuvieran autocastigándose para que Dios viera, pobrecito, mira, se está castigando, sí, lo voy a perdonar porque yo veo que él está sufriendo. No. El cilicio demostraba la miseria del mismo corazón. Quizá si hubiéramos puesto esto en el ejemplo de Jonás, quizá cuando él reconoció que él había pecado y él había fallado a Dios, cuando él describe la miseria de su vida, dentro del pez, él se hubiera podido vestir de cilicio, se hubiera encontrado un cilicio, pero no tenía, él estaba dentro de un pez. Pero era una forma de expresar el arrepentimiento y la humildad ante Dios. De alguna forma demuestra que una persona es incómoda por el pecado en su vida. También dice la Biblia que ellos ayunaron. Eso también es otra expresión de lamento, ¿verdad? Y de búsqueda sincera del perdón de Dios, ¿ok? No es que por ayunar forcen a Dios. Es algo que es importante mencionarlo porque aún dentro de ciertos círculos cristianos, evangélicos, se tiene la idea de que por ayunar obligamos a Dios. Es que Dios va a ver que, como quien hace una huelga de hambre, ¿no?
ay, pobrecito, está haciendo una huelga de hambre, y si no atendemos a su petición, se va a morir. Entonces Dios ve que su pueblo ayuna y Dios es movido porque, pobrecito mi pueblo, mira, está muriéndose de hambre. Voy a conceder... No. Ayunar no forza a Dios, ¿ok? Pero el pensamiento de ellos al ayunar es esto. Vaya, ¿qué es más importante para nosotros? ¿Podremos nosotros seguir en nuestros placeres de la vida, seguir en el sustento del día a día, seguir buscando nuestro abrigo, seguir buscando nuestra comida, cuando realmente la realidad más grande que nosotros tenemos es la necesidad de perdón? Y no anhelamos el perdón de Dios más de lo que anhelamos nuestra comida. O sea, nuestra comida la podemos hacer a un lado. El ayuno de alguna forma expresa eso. Podemos abstenernos de las cosas básicas, esenciales de la vida, para expresar que nuestra satisfacción, nuestra plenitud es solamente Dios. El ayuno, por lo tanto, expresa que aún lo más básico y necesario de la vida no es tan importante como hallar satisfacción en Dios. Entonces, ellos ayunan. También el llamado que hace el rey tiene que ver con el hecho de que dice, ¿verdad? Dejen sus caminos perversos, la forma en que lo dice, ¿verdad? Ahí en Jonás 3, versículo 8 dice, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Entonces habla también de un cambiar el rumbo de la vida. Es decir, si tú ibas hacia acá, ahora empiezas a ir hacia el otro lado. Y algunos han tratado de ilustrar el arrepentimiento de esa forma, ¿verdad? Si tú ibas hacia este lado, es prácticamente dar una vuelta de 180 grados y empezar a caminar hacia el otro lado, ¿ok? No se puede poner la fe en Jesús. O sea, estas personas no podrían simplemente haber volteado a Dios. Ellos vivían de una forma que desagradaba a Dios. Dios había traído su sentencia. Ahora ellos escuchan que está este Dios que les dice, ustedes están condenados. Ahora ellos buscan poner su fe en Dios, ellos buscan a Dios, ¿verdad? Y con una vida transformada buscan demostrar esto. Dios, no queremos ser los mismos. Dios transforma nuestra vida. Arrepentimiento, hermanos y amigos, no es sentirse mal por haber hecho algo malo, ¿ok? Mucha gente tiene remordimiento. La persona que toma y a lo mejor se gasta toda su quincena en una noche y al otro día tiene este dolor de cabeza, esta molestia en el cuerpo y se da cuenta que ha dejado a su familia en la miseria, se siente mal. Claro que se siente mal. Y generalmente en ese estado la persona es dada a decir, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a cometer esto, porque se siente mal. Podemos decir que está arrepentido. La persona que es cachada en adulterio se siente mal porque ha sido expuesto a su realidad, porque sabe que su familia va a ser destruida. La lista de cosas puede seguir. Sentirse mal por un pecado, sentirse mal por actuar mal, no es arrepentimiento precisamente. Remordimiento no es arrepentimiento. Arrepentimiento es la convicción de que el pecado es lo que Dios dice que es y que hará lo que Dios dice que hará, es decir, condenarnos. Eso va a llevarte a buscar a Dios. El simple reconocimiento, sí, yo llevo una vida mala, no es arrepentimiento. El hecho de que tú digas, no, yo no necesito arrepentirme porque todo lo que yo hice, lo hice consciente. Yo escuché esto alguna vez de una persona, literalmente mis oídos escucharon, y esta persona estaba hablándome a mí. Yo no tengo de qué arrepentirme porque todo lo que he hecho, lo he hecho sabiendo las consecuencias. Y yo dije, wow, vaya, ese sí es un cinismo abierto, extremo, ¿verdad? Pero mucha gente actúa así, ¿ok? Arrepentirse es reconocer que el pecado es lo que Dios dice que es y que hará lo que Dios dice que va a hacer, que es condenarnos. Y al final de cuentas así va a pasar. El pecado nos aparta de Dios, nos separa de Dios y la paga del pecado al final de cuentas es muerte. Cuando ellos hicieron esto, ¿qué más hicieron? Simplemente dice, ¿quién sabe si Dios se arrepentirá? ¿Saben que no tenemos una garantía? Como yo les decía, y es un dato bien interesante, el llamado al Evangelio implica esta garantía. Si tú vienes a Cristo, si tú crees en Él, si tú le reconoces, a veces usamos terminología como si la aceptas, ¿verdad? Si vienes a Él, cosas por el estilo, ¿ok? Hay una garantía, porque Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona, ¿verdad? A los que, como dice Juan 1:12, ¿verdad? A los que creen en su nombre, les dio poder de tener vida eterna, de ser llamados sus hijos, en fin. Hay una garantía, porque Dios lo está diciendo. Ellos no la tenían. Ellos solamente tenían una sentencia, van a morir, punto. Entonces el rey dice, hay que acercarnos en arrepentimiento, hay que apartarnos de nuestros malos caminos, hay que expresarle a Dios que realmente estamos sinceramente arrepentidos de nuestro pecado y esperar. Vamos a esperar, quién sabe si quizá Dios
tenga misericordia de nosotros. Si realmente existe Dios, encontrarlo es la cosa más importante que usted pueda hacer. Si lo que Dios dice es cierto, y lo es, no estoy diciéndolo en una forma de cuestionar. Si lo que Dios dice es cierto, es verdad, entonces lo mejor que tú puedes hacer en esta vida es buscarlo. Porque la Biblia dice que quien busca a Dios, lo encuentra. Esta es la verdadera expresión de la fe bíblica. Hebreos 11:6 nos dice que el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que Dios galardona a los que le buscan. ¿Qué vemos, por ejemplo? Uno podría pensar, es que Dios los va a castigar porque ellos son paganos, ellos son gentiles, ellos no son israelitas. Bueno, ¿qué me dicen, por ejemplo, de Rahab? Allá en el libro de Josué, en el capítulo 2, capítulo 6. ¿Qué me dicen acerca de ella? Ella estaba dentro de los sentenciados, ¿ok? Dios iba a destruir la ciudad por el pecado, la idolatría de la tierra, y ella lo sabía. Sin embargo, ella decide acercarse a Dios. Estando condenada, decide acercarse a Dios, y por acercarse a Dios, por aferrarse a Dios, Dios le salvó. La historia puede seguir. Los ejemplos, las ilustraciones pueden seguir. Dios perdona a todo aquel que se acerca. Pero algo importante que hay que recalcar en este punto, cuando compartimos el Evangelio con alguien, es el hecho de que no pienses que tú vas a tener el día de mañana una oportunidad más para arreglar cuentas con Dios. El apóstol Pablo en 2 Corintios nos decía, hoy es el día de salvación. Si una persona puede escuchar el mensaje del Evangelio y simplemente decir, lo voy a pensar, y yo creo que el próximo mes, nada más que pase esta situación, voy a decidir, ninguno de nosotros tiene la vida comprada. No sabes si quizá el día de mañana lo vas a ver y no tendrás oportunidad de venir a Dios en arrepentimiento. Pedirle que Él cambie tu vida, que Él cambie tu corazón, que Él te perdone por la obra de Cristo en la cruz, que Él te limpie. No sabes. No sabes si quizá el día de mañana tu corazón estará más duro que el día de hoy y no respondas a Él. No lo sabes. El día para responder a Dios es hoy. Ellos no dijeron, tenemos 40 días, total, apenas es el primer día que viene predicando Jonás, tenemos 39 días, ¿saben que como en el día 35, 36, vamos a hacer una campaña en Nínive para arrepentirnos? No, ellos respondieron inmediatamente, lo que hicieron fue esperar. Por lo que nos dice el capítulo 4 es que llegaron los 40 días, porque Jonás estaba sentadito en primera fila esperando que a los 40 días Dios destruyera Nínive, ¿ok? Ellos simplemente esperaron, pero hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día para responder al Señor, ¿ok? ¿Cómo respondió Dios? Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Primera cosa, vio Dios lo que hicieron. Ahora, ¿vio Dios solamente lo externo? ¿Solamente Dios vio que esta gente cambió hábitos? Ok, antes pecaban, ahora no están pecando, antes buscaban comida, ahora están ayunando, antes buscaban ropa de lujo y le quitaban al vecino, ahora veo que ellos se visten de cilicio. Ok, ¿vio Dios solamente sus acciones? Sabemos que no. Sabemos que Dios no ve lo que el hombre ve. Dios no mira lo externo, Dios no mira la apariencia, Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser timado, no puede ser de alguna forma convencido por acciones externas, porque Dios siempre va a ver nuestro corazón. Él sabía que estos hombres, estos personajes, estas personas en Nínive no estaban actuando de la forma que estaban actuando solo para salvar el pellejo, por usar un modismo mexicano, ¿verdad? Ellos no lo hicieron solo para ser librados de la condenación. Dios estaba viendo que ellos realmente estaban arrepentidos. Dios no ve simplemente acciones externas. Dios mira el corazón que motiva tales acciones. Dios conoce los corazones y Él puede ver si la expresión externa, en este caso el ayuno, vestirse de cilicio, el proclamar un cambio de vida, dejar la rapiña de las manos, ¿verdad? Dios puede ver si esta expresión es realmente una expresión verdadera de arrepentimiento o si solamente es religiosidad. No lo podemos engañar, ¿verdad? En México decimos, ¿verdad? Las lágrimas de cocodrilo, ¿no? Mira, pobrecito, está llorando. Son lágrimas de cocodrilo, es puro cuento, ¿verdad? Simplemente no hay un arrepentimiento real. No, Dios vio. Y dice la Biblia que Dios, que vio que ellos se convirtieron de su mal camino. Y luego dice algo que a lo mejor a muchos de ustedes les causa un problema. Y se arrepintió Dios del mal que había hecho. Ahora, arrepentirse significa cambiar de rumbo. Ahora es lo que acabamos de decir.
La idea del arrepentimiento es que si tú tenías una forma de pensar sobre algo, cambias tu forma de pensar y vas hacia el rumbo contrario. En el sentido de arrepentirse en cuanto a una decisión implica, ok, esto me hizo cambiar de rumbo, esto me hizo cambiar de parecer. Yo pensaba de esta forma, pero ahora pienso de esta forma. La pregunta aquí para nosotros es, ¿realmente Dios se arrepiente? ¿Dios lamenta una decisión que ha tomado y decide cambiarla? Oh, creo que me equivoqué en esta decisión, ahora puedo aprender algo más y lo puedo hacer diferente. Cuando nosotros nos arrepentimos de alguna decisión que tomamos, es porque aprendemos a través de las circunstancias y decimos, no, no fue una decisión sabia, no consideré todos los factores, no pude tomar en cuenta muchas cosas, me equivoqué, voy a tomar un rumbo diferente. Ahora, en ese sentido, ¿Dios se equivocó? ¿Él se arrepintió porque se equivocó? ¿Aprende Dios de la experiencia? Quizá antes de mandar a Jonás, él no sabía algo acerca de Nínive, pero ahora se puede dar cuenta que realmente esa ciudad no era tan mala, una ciudad más noble de lo que pensaba, y Dios dice, oh, voy a cambiar de opinión porque veo algo que antes no veía. ¿Dios se retracta de su proceder? Ciertamente no es así. Dios es Dios soberano, Dios es Dios omnisciente, todopoderoso. Lo que nosotros podemos ver aquí es una expresión desde el punto de vista humano, es decir, lo que algunos han llamado expresiones antropomórficas, es decir, desde el punto de vista humano. Dios es espíritu, dice la Escritura. Sin embargo, la Biblia describe a Dios con manos, con pies, con ojos, ¿verdad? Y sin embargo, Dios no es un personaje físico como nosotros, no tiene ojos, no tiene manos, pero son formas de expresar su proceder, su hablar. Entonces, al hablar de que Dios se arrepiente, ¿verdad? Está hablando de Dios haciendo algo diferente a lo que parecía que Él iba a estar haciendo. Cuando la Biblia describe el arrepentimiento de Dios, se refiere a que ha habido un cambio en su manera de relacionarse con el ser humano, no un cambio en Dios, ¿ok? No es un cambio en la naturaleza de Dios. No es que ahora Dios sepa más que antes o que Dios ahora entienda algo que antes no entendía, con lo cual Él se arrepiente. Es un cambio en la manera de relacionarse con el ser humano y no un cambio de carácter, no un cambio de naturaleza, no un cambio de planes. A final de cuentas, los que cambian en este pasaje son los personajes de Nínive. Cuando sea y donde sea que el evangelio es predicado y creído, siempre parece ser que Dios cambia de mente, cambia su pensamiento. ¿Por qué? Recuerden que el mensaje del evangelio trae una sentencia. Nosotros estamos perdidos, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos muertos en delitos y pecados, estamos bajo la sentencia divina, somos hijos de ira. Esa es la sentencia. Pero todo aquel que cree, ¿ahora hay un cambio de Dios? No, simplemente esa es la realidad de su decreto. Dios va a proceder de una forma con las personas y dependiendo la respuesta de ellos. No es que haya habido un cambio de Dios en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su carácter, sino hay un cambio en el trato. Cambia la condenación a redención. Dios quita la condena porque este pueblo ha respondido. No ha cambiado Dios. Simplemente su forma de relacionarse con el hombre es de medio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que Dios sigue pensando del pecado sigue estando ahí. ¿Okay? Dios sigue pensando del pecado porque Dios es santo y es justo. El pecado debe ser castigado, será castigado si es que no ha sido castigado en la persona de Cristo para una persona que cree en Cristo. ¿Okay? Dios sigue teniendo el mismo criterio acerca del pecado, acerca de la maldad y acerca de los pecadores. Pero también Él ha ofrecido perdón y gracia a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Realmente lo que sucede es que Dios aquí está llevando a cabo su propósito. Si el hombre se arrepiente de su pecado y cree y viene a Jesús, Dios jamás le echa fuera. Dios jamás le va a echar afuera. Por lo tanto, ¿qué podríamos sacar de este capítulo? Obviamente hay muchas cosas que he mencionado. Gracias a todos los que están ahí entrando al estudio ahorita. ¿Qué podemos sacar de conclusión? ¿Okay? Muchas conclusiones y yo creo que hemos agarrado diferentes lecciones en diferentes puntos del estudio. Pero déjame terminar con esto. Todos los que conocemos a Dios, tenemos la comisión de predicar el evangelio, sabiendo que ese mensaje tiene poder para salvar. Nosotros no somos los que decidimos a quién llevarles ese mensaje. ¿Quién sí lo va a escuchar? Oh, yo creo que no lo voy a predicar a él. No, es una persona bien dura. Yo creo que a él no le voy a compartir, ¿verdad?
No somos llamados a decidir a quién. Tú tienes una comisión y Dios te dice, tienes que ir y dar esa comisión. La gran comisión es ve a todo el mundo y habla a toda la persona acerca de Cristo. Haz discípulos, enséñale las cosas que yo les he enseñado. Ese es nuestro mandato. El mensaje del Evangelio es el mensaje de Dios, no hay que adulterarlo, no hay que cambiarlo. Todos tenemos la comisión de predicar el Evangelio. No nada más el pastor, no nada más el misionero, no nada más el que estudió en el seminario. Todo cristiano tiene esa responsabilidad. Hay lugares a donde yo no voy a llegar. A veces hay personas que simplemente lo ven de esta forma. Hermano, ¿por qué no va y le predica a mi vecino? ¿Por qué no va y le predica a mi amigo? ¿Por qué no va y le predica a mi familiar? Mi pregunta es, usted tiene un lazo más cercano que yo no tengo y es la relación con esas personas. ¿Qué acaso? Porque yo voy a ir, la persona se va a convertir. El mensaje es el mismo y la comisión es dada a todos los cristianos. Cuando compartimos el Evangelio, segunda lección, tenemos que mencionar todo el mensaje. Tanto las malas noticias, aunque no nos gusta, al igual que las buenas noticias. Lo que es creer en Cristo y lo que implica. No es simplemente, Dios tiene un plan maravilloso para ti, todo va a ser bonito, un camino lleno de flores, y no vas a tener problemas, y vas a tener dinero en la bolsa. No, cuando prediques el Evangelio, predícalo. Predica por qué necesitamos el mensaje del Evangelio. Predica por qué necesitamos a Cristo. Por qué necesitamos la gracia de Dios. Por qué necesitamos fe. Por qué necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas. Pero también comparte lo que implica el tomar la mano en el arado y no tener que ver nunca atrás. Comparte que muchas veces implicará sufrir. Obviamente implicará una vida incómoda. Esa es una realidad. Pero no hay vida más hermosa que la vida cristiana. Pero va a venir con sufrimiento, es llevar el yugo de Cristo, es llevar la cruz sobre nosotros, es negarnos, es morir, es perder. Todo eso está implicado en el Evangelio. Comparte todo el Evangelio. Jesucristo mismo lo hacía. Él nunca hacía un llamado, vengan, síganme y yo les voy a proveer pan, no se preocupen, todo va a estar bien. No. El que quiera venir en pos de mí, el que no niega a padre, madre, hijo, hija, hermanos, hermanas, no es digno de mí. El Señor fue claro. Cuando esta gente le seguía porque les había dado de comer al Señor Jesucristo, le digo, ustedes me siguen porque buscan comida. Y después de esa exposición acerca de seguirle a Él y quién era Cristo, dice que muchos se volvieron atrás. Estoy hablando del Evangelio de Juan capítulo 6. Muchos se volvieron atrás y la Biblia dice textualmente, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Vemos a Jesús tratando de detenerlos. No, espérense, voy a cambiar mi mensaje, va a ser más bonito, más agradable, discúlpenme, se me pasó la mano. No, Él se voltea a sus discípulos, a los 12, le dice, ¿también quieren irse? ¿Quieren irse también? Hermanos, hay que predicar el Evangelio tal y como es, confiando en el poder de Dios, en el Evangelio y en el poder del Espíritu Santo para transformar. No ocultemos información relevante al Evangelio, ¿ok? El resultado es el Señor. A final de cuentas, tenemos que hacer eso. Dejemos el resultado al Señor. Tú no puedes convertir a nadie, yo no puedo convertir a nadie, no son mis argumentos, no son mis ilustraciones, no son los puntos, la forma en que mi trabajo es compartir el Evangelio de forma fiel, como Pablo le decía a Timoteo allá en 1 Timoteo 4, predica la palabra, ese es mi trabajo, ser fiel en predicar la palabra, el resultado es del Señor. Y debemos ser motivados siempre en esta verdad, ¿verdad? Saber que siempre, siempre, siempre Dios usará su palabra para tocar el corazón de una persona y que todo aquel que clame a Él tiene la garantía de hallar el perdón de todos sus pecados. Por lo tanto, es un mensaje que tiene una garantía. Ahora, tú no sabes quién lo va a creer, tú no sabes quién va a escuchar, pero lo que sí sabes es que es un mensaje con poder. Compártelo, confiando en Dios y dejando el resultado al Señor. Y si tú estás si tú estás del otro lado, en donde tú te estás preguntando si quizá Dios estaría dispuesto a perdonarte, si Dios estaría dispuesto a perdonar tu vida, puedo decir las palabras que le dijeron aquella vez a Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 1. Ven y ve, clama a Él, pídele a Él que te salve, pídele perdón por tus pecados, pídele que intervenga en tu vida y verás si Dios es amplio en perdonar, como dice la Escritura, y transformar tu vida. Eso sucedió ese día. Podríamos haber terminado el libro de Jonás y decir, wow, hay un libro de una obra especial, Dios salvando. Seguramente Jonás está brincando de gusto. Dios salvó, sí, su palabra es poderosa y qué bendición. Pero no es así.
A Jonás no le causó la más mínima expresión de gozo, de alegría o de gratitud. Y aprenderemos de su actitud hacia esta expresión de la gracia de Dios inmensa la próxima semana. Pues Dios les bendiga, ¿verdad? Saludos una vez más a todos los que están viéndonos, ¿verdad? Varios hermanos de Córdoba, Veracruz. Gracias a Dios, hermanos que están con nosotros. Familia en Puebla, la familia en la fe aquí en Shreveport. Veo hermanos también de Dallas. Gracias a Dios por esta bendición. Es una bendición que Dios haya tocado nuestro corazón y nos haya dejado su palabra. Y que Dios nos ayude a compartirla fielmente. No huir, sino ir al Señor. Pues Dios les bendiga, tengan buena semana. Primero Dios, el próximo miércoles aquí nos veremos a través de este medio. Estaremos terminando el libro de Jonás y bueno, estaremos orando para ver qué sigue en nuestro tiempo de estudio los días miércoles. Gracias hermanos, hermanas por estar con nosotros. Dios les guarde, Dios les bendiga y pues estaremos viéndonos en los próximos días, primero Dios. Pues hermanos, me despido. Tengan un buen resto de semana. Dios les bendiga. Y saludos a todos.